Y muchas gracias, profesora González, por esa extensa presentación. Y ahora queremos tener tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas y podamos continuar esta discusión. Yo tengo una pregunta, ya que estamos. Profesor, ¿qué pasa con la Unión Latinoamericana? Se va, obviamente vemos que en los años 30 empieza a desplazarse un poco, ¿cómo se dice? El aire se empieza a desinflar, ¿no? Pero ¿qué pasa exactamente? Ya que yo sé que quedamos un poco corto de tiempo para darle, ¿qué es lo que en términos termina con la Unión Latinoamericana después de los años 30? No, la Unión como organización termina. O sea, termina en agosto de 1930, en septiembre, con el golpe, ¿sí? Después de eso, Palacios vuelve al socialismo, es decir, la mayoría de sus miembros argentinos más relevantes van a ingresar o reingresar, en el caso de Palacios, a las filas del socialismo. Esta otra ala de los estudiantes apristas peruanos va a regresar al Perú para crear el PAP, el Partido Aprista Peruano, y para lanzar su propia lucha, ¿sí? Y entonces la Unión como organización fenece por completo. ¿Y como pensamiento qué pasa? Y como pensamiento queda como eso que yo les digo, es decir, por ejemplo, yo que estudié en Córdoba, es muy impresionante ver los despliegues de los cartelones, de las banderas de los movimientos estudiantiles una y otra vez repitiendo casi, lamentablemente ahora casi como eslogans, ¿sí? Sin tener en cuenta todo lo que implica el contexto de producción de esa idea. Pero esas ideas están ahí, son las mismas ideas, casi a veces hasta las mismas palabras que se repiten una y otra vez. Y lo mismo podríamos hacer a través de un análisis de imágenes, ¿sí? Entonces las ideas de alguna manera sí permean los contextos y sí de alguna manera vuelven a ser retomados una y otra vez por generaciones sucesivas que lo van a resignificar y lo van a transformar. Pero estas ideas y estas imágenes se generan en la década de 1920. Ese es tal vez el mayor legado de la Unión, más que como organización política. ¿Sí? Gracias. Teníamos una pregunta atrás. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionaba sobre la revolución intelectual. Yo quisiera saber un poquito más si existe una diferencia entre la revolución intelectual y la revolución popular, que ha sido lo que ha impulsado la lucha a través de toda la historia de nuestros pueblos. Sí, en este contexto que les planteé del 10 al 20 y del 20 al 30, la revolución intelectual, sobre todo del 20 al 30, cuando realmente ya se nota que hay revoluciones de a de veras, ¿sí? Cuando la revolución rusa demuestra su potencial, ¿sí? No es solamente una prefiguración, es una realidad, es siempre en el marco de las ideas, es decir, es una transformación, una renovación por completo de lo que se piensa, de lo que se cree, ¿sí? No es una batalla, las ideas se convierten en una práctica, ¿sí? En una batalla simbólica, no en una revolución popular como va a ser entendida después, en las décadas posteriores. No sé si contesté a tu pregunta, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Muchas gracias, muy bueno. Tengo muchísimas preguntas, pero una sola. La unión y el movimiento se presentó siempre como un movimiento anticlerical y antieclesial, o fue algo, o se propuso la temática, o fue algo que surgió nuevamente la idea de mantener una separación de lo que, porque contaba, por ejemplo, de Rodó, contaba bastante sobre este espíritu que se renueva, ¿no? Y está forjado un espíritu nuevo, ¿no? Entonces, la unión y el movimiento siempre se presentó como algo de un cambio de espíritu, pero anticlerical, o hubo en algún momento una unión entre las dos. A ver, el anticlericalismo es una de las banderas del reformismo universitario de Córdoba, ¿sí? De hecho, el color de la federación que toma hasta hoy en día es ese color púrpura, se llama, ¿no? Es decir, es claramente anticlerical porque en Córdoba era una universidad donde, bueno, toda la ciudad, no solamente la universidad, donde la iglesia
tenía un poder significativo, ¿sí? Y el dogmatismo científico obviamente era muy importante. Esto lo va a retomar la Unión. Sin embargo, su batalla no va a ser fundamentalmente contra estas ideas. Es más, su batalla es contra el conservadurismo político, más que contra el conservadurismo del espíritu, porque si recordamos lo que planteaba Horacio sobre estas ideas de la generación del 900, de lo que significa para ellos el espíritu, no están hablando en esa clave de espíritu, están hablando de un otro espiritualismo, ¿sí? Por eso es que no tiene necesidad de enfrentarse con la Iglesia.